Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Quiero compartir un tema y es el tropiezo de la seducción sexual. El tropiezo de la seducción sexual. Apocalipsis 2:14 dice así. Aquí está hablando Jesús a la iglesia de Pérgamo. Y a cada iglesia le da virtudes y le encuentra defectos. Y algunas que absolutamente no le dicen nada malo. Pero a Pérgamo le dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner, ¿qué dice, hermano? A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas. Esos eran los tropiezos, mire, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Padre que estás en gloria, en esta hora de la noche agradezco el tiempo que me permite, Señor, de poder dirigirme a tu pueblo. Pido que me ayudes, que me des la habilidad de poder expresarme tus pensamientos, Padre mío. Ayúdeme, Padre Santo. Necesitamos oír tu voz. Nos encomendamos a ti y pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Bien. El tropiezo de la seducción sexual. Estamos considerando, hermanos, las diferentes formas en que Dios se comunica con nosotros. Y una forma es a través de la palabra escrita, la cual yo llamo el lenguaje de fe. Ya que el apóstol Pablo se refirió a ella de esa forma cuando dijo ahí en Romanos 10:8, y esta es la palabra de fe que predicamos. Haciendo referencia, hermano, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De todo cristiano es sabido que el lenguaje de fe, es decir, la palabra de Dios, consuela, alienta y edifica. Y nos permite transitar por el camino de la bendición cuando obedecemos a su palabra. Pero cuando la desobedecemos, la maldición llega, hermano. Jehová le dijo a Israel al respecto en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál era el camino que había ya trazado Jehová al pueblo? Pues su palabra, era de su palabra al cual pues él se estaba refiriendo, que tenía que escoger en obedecerla o en desobedecerla, pero al desobedecerla, obviamente iba a traer muerte y maldición a ellos. El pueblo de Israel, hermano, es un claro ejemplo, de hecho, del cumplimiento de esas palabras. Cuando obedecían al lenguaje de fe, a la ley de Moisés, la bendición les seguía a ellos, hermanos. Pero cuando desobedecían, la maldición les caía, hermano, con un manto negro que los envolvía de una forma terrible, causándoles mucha pérdida física. Porque acuérdese que la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, la iglesia de Jesucristo, hermano, como pueblo de Dios, no es la excepción. También ha sido llamada a vivir de acuerdo a ese lenguaje de fe, es decir, de acuerdo a ese libro negro que tiene usted en las manos. Nosotros no somos, hermanos, ovejas sin pastor,
Tenemos obviamente alguien que direcciona nuestra vida y que nos dice lo bueno y lo malo y qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Él es nuestro rey, Él es nuestro pastor y la palabra es el código del reino en el cual nosotros caminamos. Y Él ha dicho que si nos mantenemos en obediencia a ese código, a su palabra, la bendición va a seguirnos. En Juan 14:21, Jesucristo mismo dijo lo siguiente: el que tiene mis mandamientos, escuche esto, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, y aquí está la consecuencia de la obediencia, no solamente es el resultado del que yo amo a Dios, sino, hermano, también me permite a mí ser portador de una bendición. Dice, será amado por mi Padre y le amaré y me manifestaré a Él. Como vemos, lenguaje de fe, la palabra de Dios nos lleva a la bendición, hermanos, divina, a la bendición de Dios. Dice que vamos a gozar de una revelación de nuestro Padre. Me manifestaré a Él. No está hablando de teoría, está hablando de algo experimental. Pero para eso hay que ser obedientes al lenguaje de fe, a la palabra de Dios. Y caso contrario, si desobedecemos, pues la maldición, la contraparte, hermanos, cae sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a aprender de la historia de Israel para no caer en sus mismos errores que lo llevaron a la maldición, hermano. En 1 Corintios 10:11 tenemos este versículo que creo yo que le deberíamos de poner mucha atención, tomarlo con mucha seriedad, cuando dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros la iglesia. Miren, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Entonces, lo que pasó con Israel nos puede pasar a nosotros en el ámbito espiritual si nosotros ignoramos los lenguajes de Dios, hermano, o menospreciamos la palabra de Él. Cristo mismo exhortó a la iglesia de Pérgamo que aprendiera la historia de Balaam. Fíjese, no nos vayamos lejos, ¿no? Allí mismo, en ese tiempo en que la iglesia estaba en formación, en pleno desarrollo, habían pasado unos cuantos años, ¿no? Y unas cuantas décadas. Y bueno, ya el Señor Jesús les dice, aprendan de experiencias pasadas, de lo que sucedió en aquel antaño con Israel, para que ustedes no tengan que pasar por lo mismo. Y aquí en Apocalipsis 2:14, el Señor se refiere a la historia de Balaam, cómo provocó Balaam la caída de Israel. Bueno, ¿quién fue Balaam para empezar? Fue un profeta, hermano, malvado en la Biblia. Y es notable porque aunque era un profeta malvado, no era un falso profeta. Fíjese, aunque era malvado, no era un falso profeta. Dios puso palabra de verdad en su boca. Dios puso profecía de verdad en su boca. Pero el corazón de Balaam no era conforme al corazón de Dios. Hay una clara revelación de que el don y el carácter son independientes, y por lo cual debemos de tener mucho cuidado. El don no define nuestro nivel de espiritualidad, sino lo que somos, nuestra esencia, mi carácter, el fruto. ¿Me escuchó? Y ahí tenemos un claro ejemplo. Balaam era un profeta malvado, hermano, apóstata, y sin embargo fluía en profecía, y profecía recta. Balaam realmente, hermano, escuchó a Dios, y Dios le dio algunas verdades proféticas para hablar. Sin embargo, repito, el corazón de Balaam no estaba bien con Dios porque él era muy dado al dinero. Creo que cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles, hermanos.
Todos, sin excepción. ¿Me escuchan? Entonces nuestro trabajo es que eso mengüe para que Cristo crezca, ¿verdad? Todos tienen un talón de Aquiles. Lamentablemente Balaam no había logrado mantener eso bajo sujeción del Espíritu, sino que obviamente, hermano, él todavía estaba controlado por una pasión en su corazón, que era el amor al dinero. En el libro de Números encontramos la historia sobre Balaam y el rey de Moab, un hombre llamado Balac. El rey Balac quería debilitar a los hijos de Israel que en su camino a Canaán se habían trasladado a su territorio, hermano. Y temía que terminara Israel invadiendo su tierra, por lo que solicita los servicios de Balaam para que maldijere a Israel con palabras, ofreciéndole dinero. Sin embargo, usted ya sabe la historia, Jehová no permitió tal cosa, hermano. Al contrario, Balaam desató palabras de bendición sobre Israel en 3 ocasiones y en 3 diferentes lugares por mandato de Jehová, ya que en ese momento Israel estaba en obediencia. Por lo tanto, ninguna palabra de maldición tenía potestad de poder perturbarlo, dañarlo o destruirlo. En esa oportunidad Israel estaba bajo obediencia y por lo tanto ninguna maldición, aunque Balaam no lo hizo porque no lo permitió Jehová, pero si lo hubiera hecho, eso no hubiera funcionado porque Jehová no hubiese estado con él, porque repito, Israel en ese momento caminaba en obediencia. Ahora, por eso mismo, por no haber logrado Balac, hermano, su propósito de maldecir a Israel, pues despacha a Balaam y le dice, bueno, te vas con las manos vacías, ¿verdad? Porque yo te traje para que maldijeras, pero tú has bendecido, así que te vas sin nada en tus manos. Ahora, más tarde, escuche bien esto, hermano, más tarde Balaam ideó una manera de obtener su recompensa de Balac. No podía maldecir a Israel directamente, así que ideó un plan para que Israel atrajera una maldición sobre sí mismo. Y era que éste desobedeciera el lenguaje de fe, es decir, la palabra de Dios, la ley de Dios. Jehová había establecido en la ley: no adulterarás. Había hecho mucho énfasis Jehová en no hacer alianza sentimental, emocional con los paganos, porque estos iban a desviar el corazón de Israel. Entonces, esa era parte de la ley que Dios había revelado a Israel. En Éxodo 20:14, como lo repito, ahí lo dice claramente: no cometerás adulterio, que tiene que ver, hermano, con toda clase de inmoralidad sexual. Y ese plan diabólico de Balaam, porque ya le voy a decir en qué consistía, era que el pueblo violentara los 10 mandamientos en esa área y que el pueblo fornicara con las moabitas. Haciendo eso, ¿verdad?, el Señor obviamente ya no podía protegerlo, porque él mismo se estaba exponiendo a la consecuencia de su rebeldía. Y por lo tanto, sutilmente Balaam, ¿verdad?, le hizo esto a Israel. Y logró su propósito, hermano. Hizo que los varones israelitas fornicaran con las moabitas. De tal manera que no solamente cometieron pecado sexual, sino que también desviaron su corazón al Dios verdadero, porque los moabitas no adoraban a Jehová, adoraban a otro Dios. Entonces, con eso ya usted sabrá por qué razón a Israel, hermano, le vino algo terrible, como vamos a verlo.
En Números 31:16 tenemos ese plan registrado. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Números 31:16. Mire la astucia de Balaam. Yo no puedo maldecir a Israel directamente, pues entonces voy a hacer que desobedezca a la ley expresa de Dios, trayendo sobre sí mismo una maldición. Qué tremendo, ¿no? Números 31:16 dice, yo la voy a leer en esta otra versión. Ellas, es decir, las madianitas, fueron las que siguieron el que dice allí, amado, el consejo de Balaam, y causaron gran daño al pueblo de Israel, haciendo que adorara a Baal Peor, y son la causa de la plaga que nos destruyó. Ahora quiero que leamos Número 25, 1 al 3, por favor, porque allí tenemos lo que sucedió. Números 25, 1 al 3. ¿Lo tiene? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a ¿qué, amado? A fornicar con las hijas de Moab. Pero ahora sabemos que este era un plan diabólico de Balaam para los hombres de Israel, ¿verdad? Dice, y empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 9, por favor, y ahí tenemos las consecuencias del pecado. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántas personas, amado? 24,000. 24,000 murieron, ¿verdad? Por eso repito, la paga del pecado es muerte. ¿Logró Balaam al fin salirse con la suya? Lo logró de una forma bien sutil. No lo pudo maldecir con palabra, pero hizo que el pueblo desobedeciera la ley moral de Dios y trajo a sí mismo la maldición que le cobró vidas. ¿Y qué clase de vidas, hermano? Porque 24,000 es poco pueblo, amado. Como podemos ver, Balaam finalmente logró su propósito, hizo caer maldición al pueblo de Israel cuando desobedece. Pero también Balaam finalmente, hermano, muere por manos de Israel. Aquí tenemos el destino final de aquellos que hacen tropezar a otros. ¿Me escuchó? Vaya, las cosas no son así por así, ¿no? Aquí no es cosa, vaya, te voy a meter zancadita y te quedas bien libradito. No, tú, ¿verdad? No. Tarde o temprano también a la persona que ha servido de tropiezo le llega. Y mire, hermano, en Números 31:8 dice allí, Números 31:8, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Y al final dice, ¿también a quién? A Balaam, mire, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Quién mató a espada a Balaam? El mismo Israel. El mismo pueblo de Israel, el mismo ejército de Israel le dio muerte a todos ellos por mandato de Jehová. Y en la colada se fue este profeta que tenía palabra de Jehová, pero en un corazón conforme a Jehová. ¿Amén? Bien. Así que el que había puesto tropiezo finalmente pagó con su propia vida. Escuche esto. Las tácticas de Satanás para con la iglesia no ha cambiado mucho, hermano. Si él no puede maldecir al pueblo directamente, tratará de hacer que éste caiga en desobediencia al lenguaje de fe, es decir, a la escritura, que es el que lo gobierna, el que lo pastorea. Es decir, que caiga también en la inmoralidad sexual y la idolatría.
lo cual advierte Jesús a la iglesia de Pérgamo en su momento y a toda la iglesia en su historia cuando le lanza este reproche. Apocalipsis 2:14, por favor, cuando dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, ¿a qué dice? A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, tal como lo hemos ya visto. Esto quiere decir, hermano, que dentro de nuestras congregaciones el enemigo puede utilizar, escuche bien esto, tácticas de seducción a la inmoralidad sexual. ¿Me escuchó? Como lo hizo Balaam en su momento contra el pueblo de Israel. Y eso hoy en día lo hace a través de algo tan sutil como lo es la utilización de un vestuario femenino no a tono al lenguaje de fe o a la escritura. Lamentablemente, hermano, en nuestras congregaciones, nuestras hermanas no están siguiendo los lineamientos y los códigos de ética moral para sus cuerpos. ¿Me escuchó? ¿Cuál es ese código de ética moral? Primera Timoteo 2:9, hermano. Dice la Escritura, Primera Timoteo 2:9. Ahí tenemos un código del reino, una norma que nos rige a nosotros en nuestro vestuario. En nuestro vestuario. Vale. Primera Timoteo 2:9 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa, ¿cómo dice? Fíjese que no está hablando aquí de moda. Dios da principios. Un principio no está regido a un tiempo específico, ¿verdad? Sino que son, como repito, principios que encajan perfectamente en cualquier año y época y cultura. El Señor claramente dice allí: la ropa que ustedes usen como creyentes, como seguidores míos, debe estar caracterizada por el decoro, debe de estar caracterizada por el pudor, debe de estar caracterizada por la modestia. Y sigue agregando: no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Quiero hacer un breve comentario de la época, del por qué Pablo dijo esto. Mire, hermano, en aquel tiempo la ostentosidad en el arreglo de la mujer era la norma, especialmente en aquellos que gozaban de cierta clase social. Ellos tenían una ostentación en su forma de vestir, hermano, aún en sus joyas y aún en los copetes que se hacían, porque eran señorones copetes, ¿verdad? Entonces, la cultura de aquel tiempo era terrible en ese aspecto. Y la iglesia se empezó a llenar también de personas que venían de esa clase social alta, que estaban acostumbradas, hermano, a vestirse de esta forma. Entonces, por lo que al convertirse, el Espíritu Santo impuso freno en ello, para que no se convirtiesen, escuche bien esto, para que no se convirtiesen en lo que dice Cristo a la iglesia de Pérgamo: a poner tropiezo a los hermanos en la congregación. ¿Me está agarrando el hilo? Pues dicho atuendo, hermano, fíjese bien, pues dicho atuendo lo que hace es provocar una obra de la carne llamada lascivia y lujuria en los hombres.
Es decir, los incitan a codiciar a las mujeres y caer en el pecado de la inmoralidad sexual. Mateo 5:28 dijo Cristo sobre la inmoralidad sexual. Él no solamente dijo no fornicarás, Él también dijo tened cuidado con lo que piensas. En Mateo 5:28 dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Cuando nuestras hermanas violentan el código ético de la forma como deben ellas de presentarse, porque aquí no voy a decir yo, hermano, de cómo usted debe de vestirse. Usted debe de saber lo que es decoro, pudor y modestia cuando se pone un vestido. ¿Me escucha? Va. Ese es el principio que se discute. No estamos hablando aquí de modas, ¿verdad? O si te gusta a ti determinada blusa o falda. No. Media vez cumpla el ser decoroso, el ser modesto, el tener pudor, bienvenido sea. ¿Me escucha? Pero lamentablemente muchas hermanas nuestras en nuestras congregaciones, hermano, no saben cómo vestirse. Y siguen vistiéndose igual o a veces hasta peor cuando vinieron del mundo. Y de repente vienen aquí a la iglesia, hermano, enseñando lo que no deben de enseñar. Y traen provocación a quienes, hermanos. A los hermanos de nuestra congregación, hombre. Sin ponerse a pensar que están cayendo en la táctica que utilizó Balaam. Tenga mucho cuidado de no prestarse usted, hermana, a ser una de las que el enemigo ocupa para hacer tropezar a hombres por la forma con la cual usted viene a la casa de Dios. ¿Me escuchó? Mire, hermano, puede ser que yo no tenga problema en ver a una persona semidesnuda, pero hay otras personas entre nosotros que vienen de un mundo lascivo, que vienen de un mundo, hermano, pernicioso, que vienen de rebotar y de fornicar cuantas veces quieren. Y bueno, y vienen con esas luchas, vienen con esas ataduras. De repente se convierten, vienen a nuestra casa y empiezan a ver mujeres que enseñan casi todo, hermano. Ponen en tropiezo a esas personas. Puede ser que a mí no, porque eso para mí no, porque no tuve problema en mi juventud con esto. Pero a otras personas sí tienen graves problemas con eso. Tienen lascivia, luchan con la lascivia, luchan con la lujuria. Y no pueden ver una faldita bien chiquita porque se comen a esas mujeres. ¿Me escucha? Y los hacen ¿qué? Lo que hizo Balaam con el pueblo de Israel. Los hacen tropezar, hermano. ¿Me escuchó? Los hacen tropezar. ¿Ah? Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Amadas hermanas, no permitan utilizar su cuerpo como tropiezo para los hermanos. No se dejen arrastrar por esa doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo a los hermanos a la inmoralidad sexual. Ya vemos que no solo se condena el acto propiamente, hermano, sino también el pensamiento mismo, hermano. Desde el momento que usted se le queda viendo a una persona ya para codiciarla, ahí inmediatamente ya usted cometió el acto inmoral. Mire qué tremendo es. Por eso es que el Señor tiene que trabajar con nuestro corazón primero. Pero si el corazón todavía tiene cosas y problemas, hermano, y de repente mira aquí en la iglesia mujeres vestidas así, ¿usted cree que vamos a ser de bendición? ¿Usted cree que van a ser de bendición? No. Van a traer tropiezo a la congregación, hermano. ¿Me escuchó? Esto es serio. Eso es delicado. Como creyentes, nuestras hermanas deben de comprender que le deben respeto a su propio cuerpo, hombre.
ustedes le deben respeto a su propio cuerpo. ¿Por qué razón? Porque ustedes son templo del Espíritu, hombre. Y aparte de eso, ya no son suyos, sus cuerpos, le pertenecen a Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vos vuestros? Porque habéis sido comprados, dice aquí, miren, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, hermano, usted es templo de Dios. Usted es la habitación de Dios. Usted debe de andar a la altura del quien porta. ¿Me escuchó? Si usted es templo del Espíritu Santo, y no dudo que así es porque lo dice la Escritura, entonces le debe respeto a ese templo y no debe de vestirse como quiere, sino en base a los códigos que aquí están establecidos. Porque de lo contrario, estamos fluyendo en un espíritu de hacer tropezar, como hizo Balaán en su momento, al campamento de Israel. Y nosotros vamos a hacer tropezar a los varones de nuestras congregaciones. Además, ustedes, hermano, escuchen bien esto. Aquí les estoy dando razones del por qué se debe de vestir con decoro, con pudor y modestia. Aparte de que usted es templo del Espíritu Santo y que no es suyo, usted le debe respeto a la casa de Dios, hombre. Le debemos respeto a la casa de Dios. ¿Me escuchó? ¿En qué cabeza cabe que una mujer venga, hermano, con minifaldas, con blusas bien entalladas y con escotes exagerados? Vamos a la casa de Dios. ¿Me escuchó? Entonces le debemos respeto a la casa de Dios por lo que ella representa, un lugar de adoración público a Dios, donde usted se constituye en la ofrenda de esa adoración, que dice Romanos 12:1: presentaos vuestros cuerpos, tus cuerpos. Se da cuenta que Dios no solamente se interesa en su alabanza, no solamente se interesa en su servicio, no solamente se interesa, hermano mío, en la disciplina que usted pueda tener en ayunar, ser un orador, ser un lector de la palabra, sino que también Él se preocupa por su cuerpo. Y usted debe de presentarlo como una ofrenda de adoración para Dios. Por eso mismo, hermano, debemos de actuar bajo el código establecido, con decoro, con pudor y con modestia, porque es mi cuerpo el que yo presento a Cristo como mi ofrenda de adoración. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se da cuenta que está hablando de estos servicios públicos? ¿Se da cuenta que es importante la forma como yo me visto cuando vengo a la casa de Dios? Y no convertirlo, hermano, en un lugar donde se le rinde culto al cuerpo. Aquí es donde caemos en idolatría. Por eso le digo yo que esta cuestión de la exhortación de Jesús a la iglesia de Pérgamo es vigente para las iglesias actuales. Porque sutilmente la doctrina de Balaán se está infiltrando en la mente de las mujeres, ¿verdad?, para seducir al hombre a pecar con inmoralidad, pero al mismo tiempo también, hermano, le robamos adoración a Dios. Caemos en idolatría, porque ya la gente ya no está adorando a Dios, sino ¿a qué?
Le estamos robando la mujer que no está bien vestida, le está robando la atención del hombre que debe de estar en Dios. Ahora se le enfoca aquí, a sí misma. Y se convierte en ¿qué? En un ídolo. Donde los hermanos llegan y ya no están en lo que están, sino que están viendo en la minifalda de la hermana, en el escote de la hermana, y cómo se le marca su ropa interior, que cómo se metieron en esa falda, ni me pregunte. Quizás se bañaron con margarina, ¿no? Y luego... ¿Sí o no? Que convertimos la casa de Dios en idolatría, porque hacemos culto de nuestros cuerpos, no a Dios, a quien viene más que despamparante en su atuendo, ¿no? Mire, yo comprendo esto en las personas que son amigas, que vienen por primera vez, que no conocen los códigos del reino, de cómo yo debo de conducirme. Pero una persona que incluso ha estudiado esto, porque hermano, en los cursos de la Biblia que tenemos aquí, hay una tarea específicamente del vestuario. Y que aún teniendo ese código y teniendo esa enseñanza, nosotros caemos en eso, hermano. Estamos llamando la calamidad y la maldición sobre nuestras congregaciones. Así que debemos tener mucho cuidado con nosotros. Porque sin querer queriendo, quiero pensar que es sin querer queriendo, las mujeres vienen así, hermano, y no se ponen a pensar que ellos, su cuerpo, son ofrenda de adoración a Dios, pero ya no es grato ante Dios, porque está desubicando a todos los varones hacia su cuerpo, ya no al centro de adoración que es Dios. Hermano, alaben, hermano, canten, hermano. Que los hermanos babeando están allá abajo. Especialmente aquellos que tienen problemas de faldas, hermano. Y ya no van en bendición, van en prueba y con un deseo de poseer a mujeres. ¿Me escucha? Amén. Y lo peor, que no poseen a mujeres del mundo, poseen a mujeres de nuestras mismas congregaciones. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Tengamos cuidado, señores. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Si no es por una forma, se va a meter por otra. Con tratar de neutralizar a la iglesia. Con tratar de que caiga maldición sobre nosotros. Porque, repito, hermano, nosotros, al igual que Israel, estamos sujetos a la palabra de Dios. Y si la violentamos, no es bendición la que atraemos, es maldición. Y usted puede decir que a mí no me ha pasado nada. Bueno, espere que la misericordia de Dios es grande. Que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso no quiere decir que la ira de Dios no vendrá. Tarde o temprano, vendrá. Y antes de que venga, mi deber como pastor es enseñarles a ustedes a que debemos tener mucho cuidado cuando nos arreglamos, cómo nos vestimos. Mire, yo no soy los casos extremos, ¿no? Que todas las hermanas, unas hermanas con un montón de mantos que les cuelgan así por las nalgas, ¿verdad? Y que unos grandes cabanes que van arrastrando hojas secas. No, tampoco. Tampoco. Hay que saber el contexto de por qué fue escrito ese versículo. Con decoro, pudor y modestia, hermano. Dios no está en contra de que usted use alguna joya o un arreglo decoroso, moderado. ¿Me escuchó? Para matar ahí su palidez. Dios no está en contra de que usted use un perfume rico, de que usted tenga buen gusto a la hora de vestirse, pero sin enseñar lo que no debe de enseñar. Hay que usar de sentido común, Señor, hombre.
¿Qué pasa con el sentido común? Siento que se está perdiendo, ¿no? Porque puede más mi deseo carnal que el sentido común. Y aún la misma palabra de Dios la pisoteo cuando no atiendo a lo que la palabra de Dios dice. Yo no estoy diciendo aquí que hagan lo que yo digo. Yo no les vengo a predicar códigos disciplinarios por la Asamblea de Dios o por Pastor Freddy Ramírez. No, Señor, yo vengo a hablar de Biblia. Para que en aquel día no tengan ustedes excusa de decir que nadie me lo dijo. Pero usted debe de saber que su cuerpo es templo del Espíritu, por lo cual usted debe de cuidarlo. Su cuerpo es la ofrenda que el Señor, usted presenta a Dios cuando viene a adorar a Dios. No se engañe, no es el canto, hermano, como le repito. No, es su cuerpo. Ahí dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio. Y quizás para una mujer va a ser un sacrificio ponerse algo, ¿verdad?, un poquito más cubierto, porque allá en el mundo andaba como que fueras a ver qué. Como que estuviera en la playa. Ya, ese es un sacrificio. Ya es una cristiana, ¿no? Es que hay mucho calor y cómo voy a andar yo toda arropada, es que me siento como que me han puesto vendas. Ni modo, es el sacrificio vivo que pide Jehová de ti. Amén. Y repito, aparte de eso, pues le estamos robando adoración a Dios, porque la gente ya no viene a adorar a Dios, sino viene a ver qué pesca. Pues sí, porque, mire, perdóneme lo que le voy a decir, pero si una mujer se viste mal, algo quiere de un hombre. Eso es lo que yo pienso. Puede diferir su pensamiento, eso es lo que yo pienso. Pero el momento que una mujer se me presenta a mí con ropa inapropiada, yo le tengo mucho cuidado y yo digo, no. Yo cuido mucho mis espaldas, a saber qué quiere. Y ya me han pasado cosas. Dentro de nuestras congregaciones. Un día fuimos, hermanos, allá a una iglesia, nos invitó. Bueno, yo me senté ahí con las hermanas y todo, como miembro, ¿no?, más de nuestra congregación. Habían sido invitados a otras iglesias, de nuestra misión, fíjense. Y mira, hermano, una hermana de nuestra congregación, que estaba sentada a la par mía, empieza en este estilo. Yo estaba sentado a la par y empieza con la falda a subírsela descaradamente. Estaba al frente, a la par, tenía a la hija y no le importó que la mujer me estaba coqueteando a mí. Yo hace años hubiera caído con alguna de ustedes, señores. Hace años el diablo me hubiese hecho picadillo, porque en ese descaro, y yo digo, wow, ni siquiera la familia respeta a esta mujer. Mire, hermano, yo empezaba, yo tenía poco tiempo, pero a medida que uno va creciendo, uno va madurando, ¿no? Y yo obviamente digo, Señor, tú me guardas. Pero ahora hay algo más en mí, hay un celo. Porque si lo hicieron conmigo siendo el pastor, ¿qué otra ovejita? Hombre, yo no sé cómo es que pueden llamarse cristianas esas gentes. Esta gente necesita ser reconciliada. ¿Cómo quieren la presencia de Jehová con ese tipo de posición, con ese tipo de actitud? ¿Cómo quieren que Dios los bendiga? Y si sus hijos son bendecidos por pura misericordia. Yo me hice de los panes como que no miraba nada. Y bueno, dejé pasar aquello. Yo dije, Señor, ten misericordia de nosotros.
para que vea, hermano, que la doctrina de Balaam está vigente hoy en día. Cómo la mujer trata o induce al hombre a pecar, a fornicar y a caer en actos de idolatría. Que Dios nos guarde. Además de eso, hermano, además de que es templo, su cuerpo es templo, además de que su cuerpo es la ofrenda que da a Dios para adorar, usted ya, especialmente aquellas que están casadas, las que están casadas, hermano, con propiedad y con respeto, lo digo, su cuerpo es para que sea apreciado y disfrutado por su marido, no para el ajeno. Una mujer ya casada y que anda usando minifaldas, anda usando mucha ropa provocativa, para empezar, yo no sé qué clase de marido tiene, que no puede difundir respeto en su casa. Yo, si estuviese casado y si mi mujer se convirtiera en esa forma, créanme, yo le quito los harapos y los quemo. Ese cuerpo es mío. Y no para ser exhibido públicamente como que fuera una vitrina. A mí no me gustaría ir por las calles y yo con la mano, bueno, ahora ya no acostumbro a andar con la mujer de la mano, ¿verdad? Pero a mí no me gustaría andar con mi mujer en la mano y que me la estén chiflando y diciendo cosas. Y con justa razón. Porque andan vestidas inapropiadamente. Y después bien indignada, y vos que no nos vas a defender. Mira cómo me están tratando. Para empezar, el hombre hubiera dicho, mira cómo te vestís. Si no quieres que te falten el respeto, cuida tu atuendo. Yo así lo hubiera dicho a una mujer. ¿Me escuchó? Entonces yo siento, yo percibo, yo creo que esto es del espíritu, que una mujer casada debe tener mucho cuidado con su cuerpo. Y no exhibirlo, porque ya le pertenece no solamente a Dios, sino que su cuerpo le pertenece también a su marido. Y él sí tiene el derecho de tocarla, él sí tiene el derecho de hacer lo que quiera con ese cuerpo. Bueno, quizás no todo lo que quiera, ¿verdad? Pero sí, hermano, disfrutar la bendición que Dios le da, porque esa es una bendición de Dios. Así lo dice. Recréate con la mujer de tu juventud. Entonces, para las casadas que anden en situaciones así, yo le digo, primeramente, el marido. Si es cristiano, debe de poner cuidado en eso y decir, mira, esto no está apropiado. Ya estás casada, tú me perteneces, me debes respeto. Pero es que tú así me conociste. Bueno, entonces yo le digo, ¿y dónde está el sacrificio? Entonces mejor no se hubiera casado. Porque si quiere hacer lo que quiera, mejor quédese soltero. Porque cuando está casado, le guste o no, va a tener que someterse a su marido. Y no el marido a la mujer. Uy, qué callado me quedé. De lo contrario, usted es un monigote que no tiene autoridad en lo absoluto, y por eso es que las mujeres están liderando hoy en día en nuestras iglesias. No deberían de ser pastores, no deberían de ser líderes de comunidades, porque somos nosotros los hombres la cabeza, a donde el Señor dice, voy a derramar mi espíritu sobre la barba de Aarón, no de Arona. Pero por la falta de pantalones de los hombres, las mujeres están levantando, señores. Y por eso es que hay pastoras, hay evangelistas, misioneras, etc. Para afrenta de nosotros los hombres, que tienen más pantalones ellas que nosotros. Entonces, amado hermano, perdóneme la forma como yo me estoy dirigiendo, quizás le está ofendiendo mis palabras, pero perdóneme, pero igual yo necesito sacar esto. Pero una mujer casada ya no es una cosa de que yo voy a hacer lo que quiera, perdóneme, pero si usted está en ese plan,
usted nunca debió casarse. Porque quiere vivir como soltera. Mejor quédese soltera, así manda usted su propia vida. Pero no se case para mandar a otro. No opere en el espíritu de Jezabel. Entonces, hermano mío, tengamos mucho cuidado con esto. Repito, ya una mujer casada, por consiguiente, debe tener mucho cuidado en cuanto a su atuendo, por respeto, no solamente porque es cuerpo, el templo de Dios, sino también porque está casada, ¿no? Y le debe respeto a su esposo. Y el esposo, pues obviamente también debe de ser no permisivo, sino que empezar a decir, mira, eso no, y punto. ¿Me escucha? No, y punto. Si no, no está ejerciendo usted su papel como líder en la casa. Y las señoritas, pues guarde su cuerpo para aquel que va a ser su marido. No ocupe su cuerpo para buscar prospectos, porque va a atraer para sí al equivocado. ¿Me escuchó? Cuando una señorita se viste para atraer al sexo opuesto, usted va a atraer, obviamente, pero va a atraer a usted a la persona equivocada. Porque no se fija en lo que usted es, en su esencia, sino en su cuerpo, que tarde o temprano, todas esas cositas que usted tiene bien paraditas se van a caer. Y ese cuerpo voluptuoso que tiene, tarde o temprano va a desaparecer. Si el hombre se enamora por el cuerpo, fracasa. Uno hay que enamorarse del alma y del espíritu de la mujer. Lo demás es consecuencia. A mí me encantan los matrimonios bíblicos, ¿no? Que el Señor les proveía mujer a sus siervos sin que ellos los conocieran. Tal fue el caso de Isaac. No conoció a Rebeca, nunca la conoció, y dice que la llegó a amar. Nunca la trató, nunca vio su cuerpo, pero fue una conexión divina. Son esas cosas duraderas y permanentes. No que van enfocados en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu de la persona. Obviamente que Dios tiene buenos gustos, ¿no? Yo creo que Eva era la mujer más bella. Bueno, era la única, ¿no? La primera que Adán veía. Pero imagino que esa mujer ha de haber sido una Miss Universo. Igual Rebeca. Yo creo que ha sido una mujer excepcional, porque lo que Dios da es bueno, agradable y perfecto. No le tenga miedo a que Dios escoja por usted. Pero si usted ocupa su cuerpo para poder atraer a varones, lo va a atraer, pero va a ser el equivocado. Así que también a la señorita yo le digo en el nombre del Señor, que es cristiana, ¿no? Obviamente. Todo esto, hermano, debe de estar contemplado bajo el código de hay que vestirse con decoro, pudor y modestia. ¿Está quedando claro esto, hermano? Y si esto fuera poco, debemos cuidar. Fíjese bien, aparte de todas las razones por las cuales estoy dando yo a usted para que cuide su cuerpo, para que tenga mucho cuidado cómo lo adorna, aparte de eso, hermano, debemos, y este es un deber, tómelo como usted quiera, pero es un deber, no es negociable, es un deber de que una cristiana debe de dar buen testimonio en el mundo. Y no debe de confundirse con el mundo. ¿Me escucha? Usted me puede decir, usted es muy radical, hermano. Yo lo que le estoy predicando es Biblia. Dígame usted. Yo no me he salido de ese principio. Pero si usted verdaderamente quiere agradar a Dios, tiene que empezar con su cuerpo.
Y ya le digo, el testimonio es algo que debemos de cuidar. Porque sin necesidad de predicar, el testimonio nos ayuda a convencer a otros. Pero ahora, ¿qué sucede hoy en día? ¿Por qué la iglesia ha perdido gracia, ha perdido favor, ha perdido sabor? ¿Por qué razón? Porque se está confundiendo con el mundo. Ha perdido su propósito de ser diferente, de ser luz. Para mí ahora es difícil diferenciar a una cristiana de una no cristiana. Cosa que no debería de ser así, porque ¿dónde queda el testimonio? El testimonio me permite a mí, ¿qué, hermano? A distinguirme y no a confundirme con la gente. Deje de cosas que el corazón, mira, de tonteras. Que la gente lo primero que mira es su carapacho. Usted puede ser bien ungida, usted puede ser una persona que conozca Biblia, pero me la pueden avergonzar allá afuera. Y usted me viene a dar cátedra de moral. Véase, qué provocativa anda. Hermano, no sea el hazme reír del mundo. Como dice la Escritura, por ustedes vituperan, pisotean, dice el Señor, el Evangelio. Y es cierto, hermano. Entonces hay que cuidar precisamente esto, ¿no? El testimonio. Romanos 2:24 lo que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Que nuestro testimonio debe de empezar también por nuestra apariencia. Hay que tener buen gusto para vestirse, hermano. Yo no entiendo cómo unas mujeres pueden andar con ropa rota. Yo no entiendo cómo pueden andar pagando cosas tan caras, que lo que significa, hermano, es una vida de desgracia. Póngase métase a descubrir lo que significa una ropa rota. Refleja la forma como está el alma de la persona. A veces, hermanos, lo que vestimos habla de nuestra personalidad y de lo que somos. Es evidente, ¿no? Que Dios nos ayude. ¿Está quedando claro? Si no lo haces, hermano, escuche bien esto, porque aquí viene la sentencia. Si no lo hace, sepa que se está constituyendo en un instrumento de la doctrina de Balaam, pues está haciendo tropezar a otros, orillándolos a la fornicación e idolatría, condenado por la Escritura, cuando dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. El cual obviamente, al ser consumado, hermano, en nuestras congregaciones, nosotros mismos traemos maldiciones a nuestras iglesias, poniéndonos en una posición vulnerable ante los demonios, ya que al desobedecer al lenguaje de fe, a la Escritura, nos convertimos en presa del adversario. ¿Qué dice Santiago 4:7? ¿Dónde radica nuestra autoridad sobre el adversario? En la sumisión a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid y al diablo, dice, y de vosotros huirá. Pero ¿qué sucede cuando yo no me someto a los códigos del reino? ¿Qué sucede cuando yo me visto como quiera y a mí no me tiene que decir nadie lo que tengo que hacer, porque a mí me gusta así, etcétera? Bueno, y se dice ser cristiana, pues déjeme decirle que usted está en grave peligro, porque Dios no lo va a dejar así. Porque repito, hermano, cuando nosotros violentamos esos códigos, literalmente le estamos dando puertas a los demonios. No es necesario que, es que nos están trabajando, hermano, ni que me trabajen lo que quieren los brujos, hermano. Que se les pudra los pulmones ahí de tanto fumar. ¿Qué le importa eso? Que pueda venir aquí a la iglesia un brujo. ¿Qué se ve la grande?
Como yo les dije el domingo, si se topa aquí, no con creyentes, sino que con siervos, no va a calar nada de eso. ¿Pero qué? Si no hay siervos, si no hay siervas. Aunque hermano, aquí no hayan brujos, aunque aquí no hayan cerros donde está lleno y así, mire lo que le voy a decir, ese cerro está tapizado de brujería. Y por eso es la posición que muchas veces sentimos acá. Y nosotros que tampoco le ayudamos a Dios, porque somos rebeldes, la cosa se pone peor. Porque ahí está un remanente que verdaderamente quiere andar con las cosas de Dios y ahí les toca, pero serio. Hermano, no juguemos. El diablo es real, sus tácticas son reales y efectivas. Y no debemos de ignorar esas maquinaciones diabólicas. No solamente podemos ser maldecidos por una palabra o por un brujo, si es que andamos mal, no todo chueco, ¿no? Sino que también somos maldecidos cuando nosotros no respondemos a la palabra de Dios como debe de ser. Y en este aspecto me estoy enfocando en la forma como usted se viste. Entonces usted está abriendo puertas a los demonios. Le está abriendo oportunidades a que en nuestras congregaciones haya maldiciones de inmoralidad sexual. Hermanos, no nos vayamos lejos. Creo que todos nosotros aquí como comunidad hemos visto la tragedia, hermano, que pasa en las iglesias que han caído en actos de inmoralidad sexual. Sus líderes no se levantan. Les cuesta levantarse, porque esa es una táctica de Satanás. Que los líderes, que los que participan del altar o otra persona que tiene voz y voto, hermano, caiga en la inmoralidad sexual precisamente para eso, para debilitarla, para estancarla y finalmente destruida. Mire si se levantan esas congregaciones. Aquí tenemos ejemplo de eso, ¿sí o no? Aquí en nuestra comunidad tenemos ejemplo de eso, señores. No se levantan porque ha caído en un ciclo y es una cosa repetitiva. Llega un pastor, cae en inmoralidad, llega otro pastor, cae en inmoralidad. Hay una cosa, hay un espíritu que se está moviendo ahí. Pero también porque las miembros no están ayudando, las hermanas no están ayudando, porque también están violentando los códigos morales de Dios y son ellas mismas instrumentos de caída para grandes siervos de Dios. La mujer es para que sea de bendición para el varón. Le gusta o no le gusta lo que le voy a decir, pero usted fue creada para bendecirnos a nosotros. Especialmente las feministas, ¿no? Las machistas, las autosuficientes. Le guste o no le guste, bíblicamente usted fue creada para bendición del hombre y no al revés. Lea Génesis, la creación. La mujer fue creada por causa del varón, no al revés, Señor. Amén. Y ahí tenemos esos ejemplos. Iglesias que no se levantan, pero han caído en esa situación de la inmoralidad sexual. Y es lo que quiere el enemigo. Bueno, dice el enemigo, si yo no puedo atacar a esta iglesia con brujos, con otras situaciones, con gente que pueda venir y querer hacer cosas como robar o qué sé yo, dice, fácilmente voy a hacer que estos caigan en la seducción sexual. Voy a hacer que las mujeres empiecen a enfocarse más en sí mismas y que empiecen a andar en las congregaciones con vestido indecoroso, sin pudor, sin modestia. Y yo me voy a sentar viendo simple y sencillamente cómo la iglesia ella misma se maldice. Y después le echamos la culpa al diablo. No es culpa del diablo. Somos nosotros los que transgredimos la orden de Dios. Se convierten además, hermano, en objetos. Fíjese bien, no solamente
sirven de tropiezo para las demás personas porque los hacen caer en la inmoralidad sexual, ¿verdad? Sino que también estas personas tarde o temprano se exponen al precio de su pecado. ¿Cómo terminó Balaam? Muerto. ¿Qué pasa? Cuando una persona es hijo verdaderamente de Dios, Dios no te va a dejar así. Se está viendo en ti una coquetería y una situación expresa, ¿no? Y repetitiva, y no te importa lo que te dice, y repetitivamente haces esto, aquello y lo otro. Y sos hija, pero te está costando o no quieres, Dios te puede cortar. Como lo hacía con mucha gente allá de Corintio. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje, que por no reverenciar las cosas sagradas de Dios, muchos estaban enfermándose. Y no solamente enfermándose, sino que muriéndose, hermano. Porque Dios decide cortarlos. No es que pierdan la salvación, ¿no? Porque eso no se pierde. Somos nosotros los que decidimos. ¿Me escuchó? Amén. Entonces viene el Señor y hace que cortarlo. ¿Usted quiere eso? Que Dios nos corte antes de tiempo. No, mi hermano, yo quiero que el propósito y destino divino se cumplan en mi vida, hermano. Amén. Por lo tanto, yo voy a andar de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a procurar, no voy a decir, así, al detalle, todo. No, hermano, jamás, ¿verdad? Pero procurar vivir en santidad, hombre, como dice la Escritura. Buscar la santidad, trabajar en ella. Dios se hace a través de la disciplina, del hábito de la lectura y practicar lo que aquí se dice. Y en este aspecto del vestuario, pues algo que usted debe de aprender. Debemos de aprender. ¿Me escuchó? Y como repito, se convierten también en objetos de disciplina divina, hermano, que puede llevarlos a la muerte física, como sucedió con Balaam. Allí en Mateo 18, 6, 7 habla del destino de los que hacen tropezar a otros. Cristo mismo dijo en Mateo 18, 6, 7, y acuérdese lo que le dice a Pérgamo Jesús, ¿verdad? Que hace tropezar, ¿verdad?, a los hijos de Israel. Entonces, dice allí, ¿cuál es el destino de los que causan tropiezo? Mateo 18, 6, 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Yo pregunto, ¿será que una persona que pase esta situación va a quedar viva en el profundo del mar? Obviamente que no, ¿verdad? Sigamos leyendo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay, cuidado con ese ay, porque no es bueno. Ese ay es de dolor, ese ay de pérdida. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Se da cuenta que el Señor no tiene por inocente al culpable? Especialmente a aquel que ya conoce palabra de Dios y sabe lo que es correcto, pero no lo hace. Se expone a un ay. Por lo que hermano, ya finalizando, por lo que todo creyente cristiana debería atender lo que dice el lenguaje de fe, es decir, la palabra escrita en 1 Pedro 3, por favor. 1 Pedro 3, versículo 1 al 5 dice, le espero, quiero que lo lea conmigo. 1 Pedro 3, para que vea, hermano, que estamos hablando de Biblia, estamos hablando de palabra, estamos hablando de lenguaje de fe, escritura. Primera Pedro 3, 1, 5 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Se da cuenta que no es necesario señales y milagros para hacer que la gente cree en el Evangelio? A veces con el buen comportamiento de una mujer cristiana puede hacer ese milagro de la salvación. Amén. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa,
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno, de oro o de vestidos lujosos. Quiero que subraye esa palabra, ostentoso, porque allí está el punto. No es que Él no permita, no es que no el Señor nos quiera ver todos desmerecidos, todos ahí, todos payulos, todos en desgracia, no. Pero cuidado con la ostentosidad, hombre. Está claro esto. Vuestro atavío no sea el extremo, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Es estima para Dios todo esto. Y dice 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Por lo tanto, hermano, esto es muy importante que no solo lo sepamos, sino que lo hagamos. ¿Me escuchó? Porque el no hacerlo nos lleva precisamente a la destrucción, que es lo que tenemos que evitar. Dios ha puesto sus ojos en esta iglesia, hermano, para cosas grandes. Y el enemigo va a hacer lo que sea posible de ver cómo la debilita, y ya le anticipo una forma sutil cómo la puede estancar. Con nuestras propias hermanas en Cristo. Por lo tanto, yo le pido a cada padre de familia que tenga cuidado con sus hijas de dominio. Y si aún no son de dominio, pero son conocedoras del Evangelio, y usted las mira que venga con una ropa decorosa, regréselas. Porque ellos no vienen a adorar a Dios. Vienen a ser de tropiezo para los otros. A la iglesia le hablo. Yo no estoy impidiendo que una persona aquí de la vida alegre venga así, ¿no? Toda descubierta. Esa es su vida. Pero con una hermana. Y quizás caída, pues, pero por lo menos conocedora, y que venga en esa facha, hermano. No, perdóneme, pero no. Repito, Dios ha puesto sus ojos en esta congregación, pero también el enemigo. Y va a hacer de todo. No solo ocupando brujo, hermano, ocupando palabras de maldición, sino ocupando, mire esto, que le acabo de comentar acá. El transgreder la palabra de Dios en estas cosas que nosotros lo vemos tan insignificantes. Porque hay muchas iglesias que para ellos esto es legalismo. Para muchas iglesias, hermano, es legalismo puro. Y allí los miran a ustedes en los altares con una ropa tan despampanante. Yo no comparto eso, hermano. Ni nunca lo voy a compartir. Así que todo pastor y todo líder de nuestras congregaciones debemos, por el bien de todo el pueblo, hacer que este lenguaje de fe se cumpla. Así que colabóreme, padre de familia, con su adolescente. Colabóreme, mujer casada. Esposo, colabóreme, hable con su esposita. Ayúdele, sea también esa persona idónea junto con ella, ¿no? Y no se conviertan nuestros miembros en tropiezos, hermanos, para otros miembros, por violentar la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Si usted no lo hace, vamos a tomar medidas aquí en la iglesia. Y no se me ofenda, por favor. Pero vamos a mandar a hacer unos mantelitos. Y si viene alguien enseñando lo que no deben enseñar, un servidor le va a ir a extender el mantelito en su pierna para que no exhiba sus carnes. Y si lo bota, pues dos cosas va a tener. Se va a tener que aguantar porque la servidora va a tener que volver a ponérselo en sus piernas. Y si no aguanta,
pues ni modo. Pero se los estoy advirtiendo con anticipación para que no se extrañe. Pero yo quiero cuidar lo que Dios quiere depositar en esta casa. Y no va a ser por mí que venga una desgracia en este lugar. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche yo te alabo y te doy gloria, Padre, por la oportunidad que tú me das de poder direccionar tu palabra a tu pueblo. Yo sé que no ha sido fácil, Señor, escucharme ni yo darle a conocer. Pero qué importante es fluir en lo que quieres que fluyamos. Queremos una unción fresca de tu Espíritu, pero yo estoy más que consciente que esa unción fresca reposa sobre una vida santa y de consagración. De lo contrario, fuego extraño, Señor. Y yo no quiero fuego extraño en esta casa. Yo no quiero ver fuego extraño en esta casa. Yo quiero ver el fuego pentecostal caer de los cielos. No de hombres, Padre de la gloria, sino de los cielos. Yo quiero ver el fuego de tu Santo Espíritu caer y posarse sobre nuestras cabezas, como fue en los Hechos 2, que se posó como lenguas de fuego en las cabezas de todos los discípulos. Y empezaron a hablar en otras lenguas y fueron invadidos por el Espíritu de vida. Y ahí nació la iglesia con poder y con gran gloria, y a nadie nada lo detuvo. Padre eterno, yo quiero eso en esta iglesia. Quiero ver eso en esta congregación, Señor. Quiero ver ese viento fuerte caer e inundar este aposento. Quiero ver estos cuerpos caer postrados a tus pies por no resistir la santidad de tu gloria. Quiero ver, Padre de la gloria, nuestras vidas impactadas por el fuego de lo alto. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos como iglesia. Yo entiendo que tú eres nuestro pastor. Tu palabra es ese callado que nos está direccionando. Y yo te pido que como ovejas que somos, que nos ayudes a ser obedientes, que pongamos de nuestra parte, que cuando oigamos tu voz, si es que somos ovejas, estaremos atentos a obedecer esa voz. Porque toda oveja tuya reconoce tu voz y te busca y te obedece. Padre eterno, ayúdanos. No queremos caer en las tretas de Balaam, Señor, que sutilmente llevó al pueblo a Israel al pecar, y ese pecar abrió puertas que los llevó a la muerte, los llevó a la destrucción. No queremos fluir en esa doctrina diabólica de Balaam. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a no ser tropiezo de la seducción sexual. Padre de la gloria, no poner tropiezo a otros a que caigan en la inmoralidad. A no ser tropiezo a que nuestros cuerpos se conviertan en ídolos, donde la gente se enfoque más en nuestro cuerpo, en nuestra apariencia, que en ti, Señor, en nuestros servicios públicos. Que cada uno de nosotros tengamos presente lo que dice ese código moral que reglamenta nuestro vestuario, que debemos de hacerlo con decoro, con pudor y con modestia. Y si soy oveja, yo voy a cumplir esa palabra. Y al llegar a la casa yo voy a quitar toda esa ropa que me induce a otros a tropiezar. Voy a quemar esa ropa como un acto de fe, en sacrificio, Señor. Y voy a empezar a trabajar en mi cuerpo, porque me he dado cuenta que mi cuerpo
Es la ofrenda que yo presento cuando vengo aquí al culto. Y esa ofrenda debe de ser dada con excelencia. Que sea grato perfume para ti, oh Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Espíritu Santo, trae convicción de pecado y de juicio a nuestras conciencias, a nuestro ser interno. Ayúdanos a vivir en temor a Jehová, no con miedo, sino a temor, un temor reverente, de honra, de respeto a aquel a quien vengo a adorar y a quien vengo a bendecir con mis cánticos y con mi mismo cuerpo. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a poder dar pasos de diferencia, a marcar diferencia, que las demás personas puedan decir: son diferentes, son hijos de Dios, sin necesidad de hablar, con solamente la presentación. Oh Dios, demos testimonio de que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que por consiguiente todas son hechas nuevas. Padre amado, ayúdanos. Sé, Padre, lo que tú quieres hacer en esta casa, pero tampoco ignoro las maquinaciones de Satanás. Y por lo tanto tú adviertes y tú hablas a tiempo para que estemos alerta de no caer en lazo de cazador, de no caer bajo una maldición por transgredir la palabra tuya, de no ser tropiezo para esta congregación del cual tú tienes cosas grandes y hacerle estancar. Líbranos de tal cosa, Padre, porque también hemos visto que tarde o temprano el que sirve de tropiezo no le va bien. No le va bien, como no le fue bien a Balaam, que terminó siendo muerto. Así también, Señor, hoy en día no podemos jugar con aquello que es sagrado. No podemos jugar con tu palabra. No podemos desoírla, porque de lo contrario nos exponemos a reprensión. Y tú lo has dicho, Padre. Así que, Padre Santo, que haya bendición en esta casa. Una bendición direccionada a través de tu palabra. Que hayan siervos en esta casa, Señor. Gente que escuche y obedezca. Gente que esté dispuesta a ser diferente y ser de bendición para otros, porque a eso hemos sido llamados. Te bendeciré para que seas de bendición. No para que seas de tropiezo, sino para que seas de bendición. A eso hemos sido llamados, Padre eterno. Señor, gracias por este momento que tú nos das. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos en lo sucesivo a poner en práctica esto. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.